La ecuación diferencial de un circuito eléctrico en serie, conocido como RLC, es la siguiente. Esta ecuación diferencial, L, que es la inductancia, por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más R, que es la resistencia, por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 entre C, donde C es la capacitancia, por la corriente. Y eso es igual a la derivada del voltaje aplicado con respecto del tiempo. Voy a anotar quién es cada una de estas variables y quiénes son todos estos parámetros que vamos a considerar como constantes. Tengo entonces L, que es la inductancia, va a ser constante. R, la resistencia, también una constante. C, capacitancia. También tiene un valor constante. Y mis variables dependientes, en este caso serían J, una función que depende de T, que es la corriente. V, que depende de T también, porque hay una derivada con respecto del tiempo, que es el voltaje aplicado. Y mi variable independiente es el tiempo. Este circuito eléctrico que está representado en serie es el siguiente en este diagrama. Tengo un voltaje de entrada que recorre el circuito, que tiene un inductor de inductancia L, una resistencia R y un capacitor C. En este circuito hay justamente una corriente, que es J de T. Esta ecuación diferencial que modela a este circuito eléctrico es una ecuación diferencial de segundo orden. La solución que nosotros buscamos es la de la corriente, es la función J. Se conocen las constantes de la inductancia, la resistencia y la capacitancia. También se conoce el voltaje aplicado. Vamos a resolver esta ecuación diferencial utilizando la transformada de Fourier. Si aplico la transformada de Fourier para esta ecuación diferencial, sabemos que la transformada de Fourier es una transformada lineal. Entonces, la transformada de Fourier de la ecuación diferencial L, segunda derivada de J con respecto de T, más R, primera derivada de J con respecto de T, más 1 entre C, J, va a ser igual a la transformada de Fourier de la derivada del voltaje aplicado con respecto del tiempo. L, R y C son constantes, entonces me queda L
por la transformada de la segunda derivada de una función con respecto de t. Nosotros ya conocemos la transformada de una derivada. En este caso tengo la segunda derivada, por lo que la transformada va a ser i omega al cuadrado por la transformada de la corriente, que aquí la voy a llamar J mayúscula, más R por la transformada de la derivada, aquí es una primera derivada, significa que la transformada de esa derivada va a ser i omega por J, que es la transformada de la corriente, más 1 entre C por la transformada de la corriente, entonces me queda J. Y del otro lado de la igualdad tengo la transformada de la derivada del voltaje. Significa que esto es I omega por V mayúscula. Va a ser la transformada de el voltaje. Voy a definir aquí nada más para que quede evidencia de que la transformada de la corriente va a ser J mayúscula, que depende de omega, y la transformada de Fourier de el voltaje aplicado, V, va a ser la función B mayúscula, que depende también de omega. Voy a reescribir esta expresión. En este caso voy a factorizar la incógnita, que va a ser la función J de omega. Factorizo la transformada de la corriente y me queda L por I omega al cuadrado más R por I omega más 1 entre C. Todo esto multiplica a la transformada de la corriente y esto va a ser igual a I omega por la transformada del voltaje. Despejo la transformada del voltaje, por lo que paso dividiendo entre I omega. Tengo entonces L por I omega más R más 1 entre C y omega. Todo por la transformada de la corriente igual a la transformada del voltaje. Voy a presentar esta función, que es una función de variable compleja, depende de omega, y va a quedar como R más I, que multiplica a omega L menos 1 entre omega C. La transformada de la corriente igual a la transformada del voltaje. Voy a nombrar a esta función que está entre los corchetes rectangulares como una función que depende de omega. Si z de omega es R más I omega L menos 1 entre omega C, entonces resulta que tengo z de omega por J de omega igual a B V de omega. Tengo un producto de transformadas Z por J y eso es igual a la transformada del voltaje.
Lo que yo tengo aquí es un producto de funciones igual a otra función. Todo está en el dominio de la transformada de Fourier, es decir, todo está en el dominio de la frecuencia. Esta función z que multiplica a la transformada de la solución de la ecuación diferencial, es decir, la transformada de la corriente, se le conoce como función de impedancia. Z de omega es la función de impedancia. El inverso de esta función se conoce como la función de admitancia. ¿Quién será el inverso? Bueno, vamos a bautizarla como y de omega, que es 1 entre z de omega. Por lo que y de omega es la función de admitancia. ¿Por qué me interesa conocer la función de admitancia? Porque la solución de la ecuación diferencial en el dominio de la frecuencia, pues resulta de hacer el despeje de tal manera que me queda la transformada de la corriente, que va a ser igual a la transformada del voltaje entre Z, es decir, entre la función de impedancia. Entonces vamos a ponerlo. En otras palabras, sería la función admitancia que multiplica a la transformada del voltaje. Tengo entonces que la solución en el dominio de la frecuencia es igual al producto de dos transformadas. Esta es la solución. Por el otro lado tengo a mi función de admitancia. Y por el otro lado resulta que tengo al voltaje. Otra forma de verlo es la entrada, por un lado, la salida por el otro. Y aquí hay una caja, digámoslo así, que modifica justamente la señal de entrada que me da por resultado mi señal de salida. Esa caja es justamente la de la función admitancia. Tengo mi voltaje, se ve modificado por mi expresión de admitancia y me da mi resultado, es decir, la salida. Viendo esta expresión, es fácil presentar la solución de la ecuación diferencial en el dominio de la frecuencia simplemente como un producto de funciones. Si yo aplico la transformada inversa, puedo usar una de las propiedades que yo ya conozco. De plantear la transformada inversa, entonces tendría que la corriente, que depende de t, va a ser igual a la transformada inversa del producto de la admitancia con el voltaje. Y eso sería, en otras palabras, la transformada inversa a la admitancia,
que voy a llamar y de t, convolución, la transformada inversa del voltaje, v de t. Esta sería la solución de la ecuación diferencial. Pero vamos a hacer una consideración en el voltaje. Y vamos a presentar el desarrollo de esta solución de una forma alternativa. Vamos a considerar que el voltaje es una función periódica y que esa función periódica es una serie compleja de Fourier. Es decir, la sumatoria desde menos infinito a infinito de c subíndice n por e a la i omega subíndice nt. Cualquier función periódica que podamos representar con una serie compleja de Fourier. Si el voltaje es esta función periódica, su transformada será entonces la transformada de la corriente en términos de la frecuencia como la sumatoria desde menos infinito a infinito. Los coeficientes de la serie compleja son constantes, se mantienen fuera. Y aquí debo calcular la transformada de e a la i omega nt. Resulta que la transformada de Fourier de la función e a la i omega subíndice nt es igual a 2pi por la delta de Dirac en omega menos omega subíndice n. Es decir, esto va a ser igual a la sumatoria de menos infinito a infinito del coeficiente de la serie compleja de Fourier por 2pi la delta en omega menos omega subíndice n. Tenemos entonces que mi solución en el dominio de la frecuencia, la corriente, va a ser igual a la sumatoria desde menos infinito a infinito de la serie compleja por 2pi. Aquí lo voy a poner como 2pi por el coeficiente c subíndice n de la serie compleja de Fourier por la admitancia que multiplica a la delta de Dirac en omega menos omega subíndice n. Y si yo aplico la transformada inversa aquí de manera directa, tendré lo siguiente. La corriente en términos del tiempo va a ser igual a la sumatoria de menos infinito a infinito 2pi por los coeficientes de la serie compleja por la integral de menos infinito a infinito de 1 entre 2pi por la función de la admitancia por la delta de Dirac en omega menos omega subíndice n por e a la i omega t diferencial de omega. 2pi entre 2pi se cancela, me queda entonces la sumatoria de menos infinito a infinito de los coeficientes de la serie de Fourier por la integral de menos infinito a infinito de y, es decir, la admitancia, por e a la i omega t por delta en omega menos omega subíndice n diferencial de omega. Hay una propiedad en las integrales que involucran a la delta de Dirac
Y esta integral resulta ser finalmente la función de la admitancia y la exponencial evaluadas en omega subíndice n. Tengo entonces que la corriente va a ser igual a la sumatoria de menos infinito a infinito del coeficiente de la serie trigonométrica de Fourier, C subíndice n, por la función de admitancia evaluada en omega subíndice n por la función exponencial en i omega subíndice n t. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial, considerando que la corriente es una función periódica que podemos representar con una serie compleja de Fourier. En el dominio de la frecuencia es muy fácil obtener la solución de la ecuación diferencial, porque vamos a tener a la función de la admitancia multiplicando al voltaje, es decir, a la transformada de Fourier del voltaje. Haciendo este producto de funciones en el dominio de frecuencia, es inmediato después plantear la transformada inversa si esto se hace de forma numérica. En esta solución en el dominio del tiempo, lo que yo puedo observar es que el producto de los coeficientes de la serie compleja de Fourier del voltaje con la función de admitancia evaluada en la frecuencia omega subíndice n me genera un nuevo coeficiente de esta serie compleja de Fourier. Y este coeficiente para esta serie compleja de Fourier le corresponde a la solución de la ecuación diferencial, donde J sabemos que es la corriente. Entonces, de una entrada, que es una serie compleja, a una salida que resulta una serie compleja, tenemos una función de respuesta que también es periódica. Vamos a presentar una solución numérica con algunas gráficas representativas de este tipo de solución. En esta hoja de este software matemático vamos a dar como datos de la resistencia 1.5, de la inductancia de 0.5 y de la capacitancia de 0.015. Esta es la función de impedancia, la función de admitancia pues es el inverso, y vamos a proponer unos coeficientes de la serie compleja de Fourier de como un latido que es una función periódica. Esa función periódica corresponde a la que está justamente aquí en rojo. Aquí empieza en 0 y es una función periódica cuyo periodo es 2pi, precisamente. Y esta señal de entrada, que corresponde al voltaje, se repite. Bueno, tengo para esta serie compleja, que es la entrada, su ángulo de fase. Y en esta primera gráfica puedo presentar el espectro de amplitudes de las siguientes funciones. De la admitancia, de la serie compleja, perdón, de los coeficientes y del producto de los coeficientes de la función de entrada y de los coeficientes de la función de salida, que es el producto de los coeficientes de entrada con la función de admitancia. Aquí tengo esos tres espectros de amplitudes de frecuencia. De este lado está la frecuencia. La serie
de Fourier sería esta, en una forma alternativa a la que presentamos, donde tengo el coeficiente 0, el módulo de los coeficientes de la serie compleja por el coseno de la frecuencia por t más el ángulo de fase. El voltaje entonces es el que está en rojo. Esa es la señal de entrada. Y la señal de salida tiene justamente como nuevos coeficientes, los coeficientes de la serie compleja de Fourier de la respuesta, C subíndice R, este producto. Y su correspondiente serie de Fourier. Para esos valores específicos tengo esta respuesta. Entonces tengo una señal de entrada y tengo una señal de salida. El voltaje y la corriente. En el espectro de amplitudes de frecuencia de la admitancia se presentan funciones de este tipo. Si yo cambio el valor de la capacitancia, vamos a ponerle 0.05, entonces este pico se mueve. Vamos a darle un valor más grande, como 0.1. Entonces lo estamos recorriendo un poco hacia la izquierda. Si lo voy haciendo más pequeño, 0.05 por ejemplo, se va haciendo un poco más hacia la derecha, es decir, este pico máximo pasa hacia frecuencias más altas. 0.015 por ejemplo, 0.005 y ya pasa más o menos como a 20. Si lo paso a 0.001, ya se mueve hasta casi 50, 45 más o menos. Estas frecuencias, así como están en esta gráfica, están expresadas en radianes sobre segundo. Y vamos a recorrer ese pico máximo hacia la izquierda para ver cómo es la respuesta en estas gráficas que corresponden a los espectros de amplitudes, tanto para la función de admitancia, que aquí, bueno, es discreto porque mis frecuencias son discretas, como para la función de entrada y la función de salida. Si yo logro coincidir este pico de mi espectro de amplitudes con el pico de la admitancia, entonces aumenta la respuesta, porque ese es el producto que yo tengo en la respuesta. Significa que vamos a recorrerlo un poquito más hacia la izquierda, justamente este espectro de amplitudes de la admitancia. Vamos a ver en 0.05. Creo que ya me fui hacia la derecha. Dijimos que hacia la izquierda. Entonces hacemos crecer esto. ¿Qué tal en 0.9? Un poquito antes, 0.8. 0.7. Creo que ni se nota. 0.6. Se mantiene casi igual. 0.5. 0.4. 0.3. Ahí está. 0.3. Más o menos coincide. Tengo mi espectro de amplitudes de la admitancia, el espectro de amplitudes de la señal de entrada, y esta es la respuesta. Fíjense cómo es el espectro de amplitudes
de Fourier de la respuesta. Si yo me voy a la gráfica en el tiempo, tendría una respuesta de este tipo, que coincide, nada más que aquí donde sucede una señal de entrada máxima, pues nada más tiene esta altura máxima mi respuesta. Más o menos se mantiene con el mismo ángulo de fase, ¿no? Es decir, esta señal tiene un máximo justo en la misma zona donde está la de la respuesta. Si muevo los valores de mi constante C de la capacitancia y vamos a recorrerlo hacia la derecha, este máximo, o mejor dicho, en esta zona de la frecuencia donde están los máximos de la señal de entrada, al multiplicarse me dan una señal de respuesta menor. Y este es en el dominio en el tiempo. Entonces tengo una respuesta menor. Si no me muevo tanto hacia la derecha y lo dejo más o menos por aquí, entonces la respuesta crece, porque esta zona de los espectros de amplitudes se multiplican con esta señal de entrada. La respuesta pues va a ser mayor. Y aquí está la respuesta. Si quiero que mi respuesta sea mínima, pues entonces este pico lo saco dentro de la zona de las amplitudes máximas de los coeficientes de Fourier, para que al multiplicarse, pues mi respuesta sea menor, ya sea que lo saque hacia la derecha o lo saque hacia la izquierda. Esa es una forma de controlar qué tipo de señal de respuesta quiero yo, si una señal con una cierta amplitud menor o con una señal con una amplitud mayor. Podemos cambiar otros valores, como por ejemplo la resistencia. Lo voy a dejar en 1, por ejemplo. Y este pico se amplifica todavía más. ¿Qué tal si lo pongo en 2? Llego a 0.5. Vamos a bajarlo a 1. Ahí, dije 1. Llega a 1. Si lo paso a 0.5, este pico se va a 2. Lo teníamos originalmente en 1.5 y la amplitud máxima era 0.6. Vamos a dejarlo en 0.5 para que se triplique la señal correspondiente a la admitancia, al espectro de amplitudes, y este vamos a recorrerlo hacia la izquierda para hacer coincidir estas amplitudes máximas con la amplitud máxima de la señal de entrada. Significa que esto lo debo hacer crecer, lo voy a llevar a 0.5, ahí está. ¿Qué sucede con cambiar la resistencia? Ahora la señal de salida es mayor a la señal de entrada. Y bueno, más o menos ya creció. Puedo hacer coincidir este pico un poco más hacia la derecha. Así que puedo mover el valor del capacitor. Vamos a crecerlo a punto, no es cierto, hay que disminuirlo, ¿no? 0.4, 0.2, ahí está, más o menos. Y veamos la señal. Se amplifica la señal. Esto hace un efecto como de resonancia. De hecho, es una ecuación de segundo grado. Es una ecuación típica de fenómenos dinámicos en mecánica.
y en fenómenos mecánicos eso se le conoce como resonancia. Se hace coincidir la frecuencia de entrada con la frecuencia del sistema. Esta sería la frecuencia del sistema, la correspondiente a la admitancia. De tal manera que al multiplicarse se amplifica la señal de respuesta, que es la que está aquí en negrita. Por eso se tiene una respuesta de este tipo, donde se ve que se amplifica la señal. Si recorro mi pico de máximos y lo llevo hacia la derecha, entonces estos valores del espectro de amplitudes, al multiplicarse con la señal de entrada, pues hacen que se reduzca la señal de salida. En sistemas mecánicos es exactamente el mismo fenómeno. Si queremos que una estructura tenga una respuesta menor, el espectro de amplitudes de Fourier de la función admitancia, el pico máximo, hay que sacarlo de los máximos del espectro de amplitudes de la señal de entrada. ¿Cómo? Pues bueno, hay que cambiar los parámetros de nuestras constantes, que son las constantes que van modelando justamente esta función. Si la quiero más suavecita, pues bueno, esto lo podemos hacer crecer tal vez a 2 y ya la disminuimos a 0.4. Esta constante todavía no la hemos modificado. Vamos a hacerla más pequeña y entonces esto cambia drásticamente. Vamos a recorrerlo un poco para acá. Ven cómo cambia la función de la admitancia. Esta función me dice las características de mi sistema, en este caso de mi sistema eléctrico. ¿Qué sucede por acá? Bueno, se amplifican las frecuencias más altas, aunque aquí hay una zona de frecuencias que se amplifica demasiado, pero estas no tanto. Claro, el máximo no es tan alto como lo habíamos visto con otros datos de las constantes. Aquí llega a 0.4, pero si esto lo reduzco, entonces se amplifica así. Se abre esta banda de frecuencias. Teníamos una banda de frecuencias más angosta, entonces esto afecta a más frecuencias en la respuesta de entrada que se ven reflejados en la respuesta de salida. Entonces, si me voy a la respuesta de salida, casi coinciden, ¿no? En este caso. Esta es una forma de hacer análisis considerando cómo son las características de nuestro sistema, de nuestro sistema mecánico, de nuestro sistema eléctrico, cómo es la característica por acá de nuestra señal de entrada y cómo va a ser la característica de nuestro sistema, perdón, de nuestra señal de salida. Esto es en el dominio de la frecuencia y por acá pues lo tenemos en el dominio del tiempo. Podemos modificar los valores de nuestras constantes del sistema para filtrar frecuencias o para amplificar frecuencias, ya sea considerando un ancho de banda en donde se amplifican o considerando otras zonas en las que podemos nosotros minimizar o hacer que las frecuencias no tengan tanta participación en la respuesta final. Esta es una de las ventajas de trabajar con la transformada de Fourier en el análisis de un sistema eléctrico o mecánico. La respuesta se obtiene pues de una forma pues muy rápida, muy fácil, y se puede hasta hacer algo más mecánico en el sentido de que mi función
de entrada, que es periódica, pasa a ser una función periódica en la salida. Y la forma de encontrar la respuesta es relativamente muy sencilla porque es la función de admitancia por los coeficientes de la serie compleja de Fourier de la señal de entrada. Entonces todo se convierte en un producto de funciones y ya sea que se presente en el dominio de la frecuencia de esta forma o en el dominio del tiempo de esta otra manera. Y los análisis se hacen pues de una forma muy ágil y se pueden presentar muchas simulaciones para tratar de encontrar una respuesta adecuada modificando las características de nuestro sistema. Eso implica modificar las características de nuestra función de admitancia o la función de impedancia, que una es la inversa de la otra. Con este ejemplo quiero pues dejar constancia de cómo es que se haría un análisis de un sistema, en este caso un sistema eléctrico, con estas características particulares, pero si lo pasamos o lo trasladamos a un sistema mecánico de carácter dinámico, la ecuación a resolver es muy similar. Tendríamos nosotros una ecuación de segundo grado y la solución pues es prácticamente la misma en el sentido estricto que tendríamos un producto de funciones, ya sea en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. Y hasta aquí yo dejaría esta sesión con esta solución muy específica de la ecuación diferencial de este sistema eléctrico.